Bueno, pues com és dia, comencem el programa. Este programa que està carregat avui de sorpreses, inclús per a mi. Anem canviant contínuament perquè volíem també ser primícia, no en directe perquè no hem pogut, però sí dir-los ràpidament el nom de les falleres majors. I parlant de falleres majors, parlant d'indumentaristes, doncs com no, tenim una gran casa, Roa. Roa és una empresa familiar dedicada, com sempre, ja des de molts anys, també a lo que és els teixits, de la indumentària i de més. Però bueno, jo no vaig a enrotllar-me perquè tinc així dos convidats, com sempre, d'excepció, Vicente Pérez i Chelo Miralles. Ells són gerents, o jo diria que més que gerents de Roa. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chelo, buenas tardes. Bueno, yo, antes que nada, aparte de daros la bienvenida aquí al programa, una vez más, de Més que Festa, vosaltres, encara que jo vos parle en valencià, me seguiu, no? Sí. Perfecte, és que la comunitat valenciana és rica, és bilingüe, tenim comarques de l'interior i altres que parlen castellà i valencià, però que no deixem de ser valencians. Vicent, m'agradaria, no sé, que es contares, per exemple, ixa retornar després de vacacions en una tenda, com per exemple del teu perfil en el tema de venta d'indumentària, de complements, com ha anat? Pues bueno, la verdad es que, pues eso, como estuvimos comentando la última vez, después de la campaña de rebajas que tuvimos tan buena, pues afrontamos con bastante ilusión la nueva temporada y la verdad es que nos está acompañando bastante. Estamos muy satisfechos. O sea, que no és l'època en la que estem vivint, que no és que vosaltres també sempre estem comentant i lamentant-se, que mos lamentem de la crisi, però bueno... Hombre, la coyuntura no acompaña mucho, ni a nosotros ni a nadie prácticamente, ¿no? Pero bueno, pues eso, hacemos un esfuerzo, quieras que no, pues intentamos, pues eso, dinamizar un poquito lo que es la tienda, no perder, o sea, intentar, pues eso, siempre estar moviéndonos, innovando, buscando soluciones, en este caso, pues subidas del IVA, pues es lo que comentábamos, la coyuntura económica mala, pues nosotros intentamos, pues eso, aflojarnos un poquito, bajar un poquito los precios, por supuesto absorber lo que sería la subida del IVA y eso, pues intentar acompañar un poquito al cliente. Això m'agrada a mi. Vol dir, estan escoltant-lo, vol dir que aquesta pujada de l'IVA el client no va a repercutir sobre ell. No, prácticamente... O sea, que vosaltres pràcticament l'heu assumit. Sí, se asume al 100% la subida del IVA, es decir, y además en algunos casos inclusive, pues intentamos pues, tener el detalle, pues, hacemos ciertas campañas, no sé, peinadores, aderezos, pues cada mes buscamos un artículo para intentar un poquito pues, motivar tanto al cliente, fidelizar a los que ya tenemos y pues eso. Chelo, jo volia que em contares perquè bueno, ja tenim falleres majors de València i bueno, no sé, tu alguna vegada heu tingut falleres o membres de la cort que han tenido la responsabilidad de vestir? La verdad es que sí. Bueno, este año tenemos en la corte 2 falleras mayores y 2 niñas. Bueno, ya hemos visto que no han salido elegida la fallera mayor. Bueno, desearle a la fallera mayor del 2013 que tenga un muy buen año, que lo disfrute y bueno, que venga a Roa. Todos los días pasan por allí. Y la verdad es que sí, el año pasado ya tuvimos, de la corte tuvimos 2 nenas, de la mayor no habíamos tenido, pero este año sí hemos vestido a 2. Y bueno, espero que de aquí en adelante sean muchas más, igual en un futuro alguna fallera mayor de València. Jo crec que sí, jo crec que Begoña i Carla ja sabeu que en Roa ara precisament estem veient imatges de la vostra tenda, una tenda que està entre el carrer Sant Vicent i l'Ajuntament. O sea, en la calle Periodista Zati. Exacto, ahí estamos, ubicados ya 7 años y nada, como se ven en este momento en las imágenes, pues eso, buscamos pues lo que es satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, pues, nuestros pilares, como siempre decimos, serían la atención, una atención personalizada, un extenso surtido, como podemos apreciar, y nada, pues un poquito tocar todos los aspectos de la indumentaria. De hecho, este año... Estem veient que també teniu una part d'una gran quantitat de teles i de complements, perquè veig jo totes aquestes caixes que hi ha darrere, que són aderezos. Esos son aderezos, son peinetas y pues eso,
todo lo que sería pues la extensa i la rica indumentaria al final. Veig també, Txelo, que teniu un gran número de personal, moltes persones també ahí, que és important a l'hora d'atendre a la gent i de més. Costa de fer-se en una plantilla que, bueno, pues que le agrade el món de la indumentaria? La verdad es que tenemos una plantilla, estamos muy orgullosos porque les gusta su trabajo y eso se nota muchísimo, lo viven. Cuando atienden a la clienta, las ves que no están atendiendo como si estuvieran atendiendo otra cosa, están enseñándole a la clienta lo que en ese momento necesita. Txelo, estem veient imatges, i a mi, bueno, ara ja no, tornarem a veure-les, i jo entonces te diré, explica'm què és el que estem veient, perquè és important, a tu, a Vicent. Jo t'he tallat perquè volia que m'explicares, però bueno, estàvem parlant del personal, que és important, Muy importante. Un bon equipo de gent, ¿no? Sí, es muy importante. Solamente, y más en estos tiempos, que como hemos estado hablando, no está la gente muy animada, pero nosotros la verdad es que conseguimos que la clienta se vaya con una sonrisa de la tienda y se vayan contentas. Entonces, esto es una fiesta que no se puede perder eso, la alegría. Y las chicas lo consiguen, nuestro personal lo consiguen. No solamente es el atenderlas, sino ponerse un poquito en la situación de cada clienta y ofrecerles lo que a cada una le va. Jo sí que he observat en alguna ocasió, que he estat allí en la tenda, que passe prou sovint, i sí que he vist pues, com un gran equipo. O sea, és a dir, jo vos he vist a vosaltres, he vist a la gent que està treballant amb vosaltres, i en ningú moment veig aquest distanciament del jefe i el treballador, sinó que més bé el que veig és aquesta germanor, aquest bon rotllo que avui diguem entre treballadors i empleats, que és molt important. Sí, es muy importante. La verdad es que vamos todo el equipo en una misma dirección. Estamos todos muy motivados, que eso pues también se nota. Y sí, no hay unas distinciones que la clienta entre y enseguida diga, pues ese es el dueño, ese... No, intentamos estar todos ahí, formar un buen equipo y creemos que poquito a poco lo estamos consiguiendo. Vicente, jo quan passe per allí, pues, també recorde pues, haver entrat allí en Periodista Zati a veure altre tipus de gèneres. Per exemple, pues, jo he entrat en roba d'hogar i de més, i bueno, teniu un gran sortit. Tot això ara, no sé, ho trobo a faltar. Sí. Bueno, como bien saben, hace un año prácticamente lo que hicimos fue remodelar un poquito lo que es la tienda y toda la vida ha sido ropa de hogar e indumentaria. Entonces ahora prácticamente lo que hemos hecho ha sido ya separar. O sea, hemos cogido las dos vertientes, hay dos negocios completamente distintos. En ROA solamente nos dedicamos ya al tema de la indumentaria y hoy precisamente estamos de enhorabuena porque inauguramos tiendas. O sea, hemos hecho una reforma prácticamente integral. Y ahora en Tejidos Casilda es donde vamos a albergar todo lo que sería la ropa de hogar. Con lo cual, Tejidos Casilda. Exacto. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la calle Garrigues número 13. Hombre, ho tenim al costat mateixa, No. o sea que... Va para 60 años ya. Con Y yo creo, Vicente y Txelo, jo crec una cosa, que deguem d'anar a Tejidos Casilda, veure què és el que ens fa falta, o al revés, anar a Roa, comprar y después anar a acabar de gastar-se els diners pues, a Tejidos Casilda. Yo creo que eso es la combinación fantástica. Nosotros encantados. Bueno, Txelo, el temps passa volant. Tendències, colors... Este año hay un amplio abanico. La verdad es que, bueno, empezando desde tonos claros, como este año está el gris perla, gris marengo, la gama de todos los azules, el cielo, el azul turquesa, los azules un poquito más subidos, el marino, yéndonos también a la gama sin olvidar el morado, que siempre es la última tendencia, y colores también como el verde botella, que hacía tiempo que no habían estado, y el burdeos. Y siempre el que no falla es el blanco. Una pregunta per als dos. Quan va la gent, se deixa aconsellar o va en la idea fija ja i és molt complicat el fer-li canviar la idea? Vienen con una idea un poco fija. Eso no significa que salgan con el pensamiento que han entrado. Nosotros intentamos, sin cambiar toda su idea,
asesorarlas en todo lo que podamos. Igual que al caballero, que también estamos vistiéndolo ya. Pero bueno, eso es otro tema. Menos mal que han nomenat algo ja al cavaller, perquè, bueno, jo, Vicente, te vaig a fer una proposició. Tot és parlar sempre d'indumentària, de falleres i de més. Tendrás que venir a un programa y hem d'anar tú y yo vestits de valencians. Eso, no, yo ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Eso está hecho. Entonces, Yo os que visto. yo pase per allí, algo me deixaràs para vestirme, ¿no? Sí, por supuesto. Porque Allí te tenemos regalaré- en este momento todos los complementos y toda la ropa necesaria para la indumentaria masculina. Molt bé, bueno, pues ja sabem vostès de quina manera més jovial, més alegre val la pena ja que anar a Roa, perquè de la mateixa manera que vostès han vist així a Vicente i a Chelo, pues es trobaran quan arriben a aquesta tenda o a Tejidos Casilda, que també de vegades en quan fan una escapadeta ells, no? Sí. Bueno, pues Chelo, Vicente, Chelo, moltíssimes gràcies per estar així. A vosotros. Gracias a vosotros. Més que festa i de veres que seguirem tenint-vos així, no? Sí, Sí. por supuesto. Cuando nos invitéis. A mí me dona gust entrevistar-los. Gràcies, repetís. Bueno, nosaltres, pues, com de costum, anem a seguir en el programa. Recordens que tenen que quedar per telèfon 96 134 1600 per a obtindre entrar en aquest sorteig d'unes invitacions per a visitar Bioparc València, que val la pena. Ara ens contaran coses del Bioparc. Pues com es dia, també avui hem eixit a passejar i estem al centre de la ciutat de València, justet darrere mateixa de l'Ajuntament, en el carrer Periodista Zati, que sona molt la tenda, clar que sí, a més és una tenda preciosa, meravellosa, i jo estic molt ben acompanyat. Primer, estic rodejat de clients que no paren d'entrar al llarg d'esta vesprada així, en Roa, i per a parlar de Roa i per a parlar de tot allò que vostès poden trobar quan vinguin així, pues tinc a Vicente Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. I també, com no, a Chelo Miralles. Hola, buenas tardes. Què ens van a contar? Pues moltíssimes coses sobre la indumentària tradicional, noves tendències, important perquè estem pràcticament començant les festes en moltíssims pobles de la nostra comunitat. I com no, també hi ha que anar preparant pues, les falles, que ja estan ahí, les preseleccions també dins de la Fira de Juliol. I tot això ens contarà pues, Vicent i Chelo. I en aquest cas pues, comencem per Vicent mateixa. I a mi m'agradaria, no sé, Vicent, com tenim el panorama a nivell de novetats, a nivell de noves tendències? La verdad es que pues muy bien. Después de la temporada de rebaja nos hemos estado preparando, llevamos ya más o menos un mesecito viendo muestrarios y nada, empiezan a llegar ya todas las cositas nuevas, desde telas, manteletas, aderezos y todo tipo de complementos. O sigui que no hem d'esperar si uno vol veure què és el que es va portar o quin color ens agrada més, no hi ha que esperar ni a setembre ni a octubre, o sigui que ja poden passar per Roa, en Periodista Zati, y trobar nuevas tendencias. Todo ya, prácticamente llevamos ya pues una semana recibiendo todo tipo de género y nada, pues poco a poco llenando nuestras estanterías. Chelo, m'agradaria a mi que ens contara pues, també un poquet de... se pot parlar de que disposem d'una nova col·lecció també en la indumentària tradicional? Sí, la verdad es que sí. Como ya ha comentado Vicente, llevamos prácticamente un mes comprando ya las colecciones y hemos apostado por colores muy fuertes que creemos que van a estar de moda, son las tendencias, el tono cardenal, el verde botella, los tonos morados, rueda, que nosotros lo llamamos, y a la vez tonos muy claros, muy pasteles, el celeste, el cielo, el rosa palo. Bueno, la verdad es que prácticamente tenemos todos los colores que cuando una clienta entre por la puerta, desde un tono claro a un tono oscuro, lo puede tener con nosotros. Chelo, el tema de la elección de colores, no sé, influye mucho también en si una persona, una señorita, la destinataria, en este caso es morena, es rubia, es de tez más clarita, menos, o no sé, ¿cómo lo veis? Nosotros la verdad es que eso lo miramos mucho, porque cuando entra la clienta
tenemos que ver qué le va. Aunque ella igual viene queriendo un traje rojo, nosotros ya nos encargamos que si esa clienta el rojo vemos que no le va para nada, quitárselo un poco de la idea, de la cabeza. Entonces, intentamos siempre, pues si es de piel clara, que le va mejor un tono un poco más fuerte, si es de piel oscura, un tono más claro, si es fallera mayor, si es fallera infantil, los trajes que tiene, miramos que lleve una tendencia, por ejemplo, si es una fallera mayor, pues que lleve un oro rosa, un cobre, una plata envejecida, un oro envejecido, para poder cambiar los trajes. Le hacemos un siglo XVIII, un siglo XIX, le intentamos asesorar en todo lo que podamos, igual que las manteletas, que sean manteletas más modernas y llevan una tela más actual, o un poco más con un aire más vintage, más para si lleva un traje más tradicional, más envejecido. Bueno, le intentamos, tenemos producto para poder hacer eso y todo más. Bueno, ja veu en vostès, Vicent i Txelo, dos persones extremadament jovens també en el món de la indumentària tradicional, però la veritat és que se'ls nota una gran experiència i sobretot un gran interès en mantindre l'autenticitat de les coses i sobretot d'aconsellar a la gent. Vicent, jo m'agradaria, perquè veig la tenda que hem pegat per ahí una volteta, vostès també, perquè ara després anirem passant les imatges i veuran tota aquesta mercancia que tenen ja així en Roa, en Periodista Zati, i la veritat és que jo veig una tenda molt plena de gènere i dos persones així, com dia, jovens i molt gran. Això, o sigui, vull dir que esteu rodejats d'un gran sortit, però no sé, i de potencial humà. Sí, la verdad es que en ROA podemos considerar que es una empresa 2.0. Estamos volcados con las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, página web. Somos muy dinámicos con este tema y sobre todo lo que realmente es muy importante para nosotros sería el capital humano. Tenemos pues un equipo bastante amplio y prácticamente pues nos vamos apoyando en él. En unos comienzos pues intentábamos hacer un poquito pues, el tema de publicidad, radio, televisión, medios de prensa, etcétera. Entonces con eso lográbamos pues atraer a la gente. Realmente ahora gracias a ellos, o sea en este caso chicas, todo chicas, gracias a ellas pues sí, prácticamente la clienta entra por la puerta, quedas plenamente satisfecha y volvemos otra vez a repetir, es decir, conseguimos convertir los clientes potenciales en clientes definitivos. Vicente, yo he visto estos últimos días, en este último tiempo, Vicente y Txelo, he visto pues que muchísima gente acudía aquí a la tienda Roa. Estabais de liquidación o de rebajas, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que mi impresión es que, bueno, pues que ha sido todo un éxito. A ver, Txelo, una de las cosas que me gustaría también, que no sé, que ustedes, igual que yo, que estamos, pues ustedes en casa, yo aquí, y veo que continúa entrando gente y me sorprende una cosa, pero quiero que nos lo explique Txelo. Txelo, los telespectadores, cualquiera que nos está viendo y se está preguntando, pues voy a ir a comprar, pero la verdad es que me gustaría, pero no sé cómo, no sé qué, no sé tal. O sea, vosotros aconsejáis cuando alguien viene y pide ¿le notáis que está pidiendo ese consejo, tanto tú como todo el equipo? Pues yo la verdad es que mi consejo sería que cuando entren, bueno, si es un año muy especial para todas las chicas que vienen a vestirse, y más en una época de crisis que les cuesta sacar el dinero. Entonces yo sí que les aconsejo que elijan el lugar donde no van a fallar. Y entonces una vez nosotras ya entra la clienta por nuestra puerta, lo que sí que le aconsejaría es que se deje llevar en todo momento, que están en unas muy buenas manos, nosotros hemos elegido al mejor personal y van a ponerse en su situación en todo momento. No tienen por qué sacar las telas más caras ni los aderezos más caros. Vamos a ponernos en la situación de cada fallera y para que ese año, tanto si es fallera mayor, si es fallera infantil, como si es una fallera normal y corriente, sea su año y salgan contentísimas, porque de ellas depende el que nos entren a nosotras nuestras futuras clientas, que es lo que ha ido pasando en este transcurso de 4 años, que el boca a boca es lo que a nosotros nos hace el tener esta clientela, porque la clienta sale contenta, satisfecha y bueno, ahí es un conjunto de todo. La clienta se deja querer y nosotros la verdad es que la queremos. Bueno, pues ja veuen vostès,
Que fàcil, que bonico és vindre a on? A Roa i demanar ixe consell, ixa ajuda. Perquè jo no sé vostès si han escoltat entre línies, com moltes voltes m'agrada escoltar a mi. Txelo ens acaba de dir que hi ha que vindre, que no hi ha que gastar-se a lo millor molts diners per a uno anar pues, correctament, lo qual vol dir que mos van aconsellar bé, que no va a primar el tema econòmic, sinó que va a primar allò que millor li vaig a cada un, a cada xiqueta, a cada senyoreta. Per tant, jo me quede totalment satisfet d'aquest consell que ens ha donat Txelo i a l'hora de, i sobretot d'aquesta seguretat a l'hora de poder adquirir, sobretot en aquesta època en la que tots anem més que justets. Per acabar, sí que m'agradaria, no sé, que donaré un consell també a la gent a l'hora de vindre i que convideu a la gent a que vinga a Roa, periodista Zati, que està darrere mateixa de l'Ajuntament de València, que no té pèrdua, que ventren, només és cruzar i en seguida estem així. Vicente i Txelo, no sé, que convideu a vindre a la gent, que aneu a tratar-la com os esteu tratant a vosaltres. Pues nada, aconsejaros que realmente podéis pasaros por la tienda, por Roa, y que prácticamente con nuestro amplio abanico de surtido, nuestro capital humano y todo nuestro esfuerzo, pues intentaremos atenderles de la mejor manera posible. Y sobre todo, somos también una tienda que no intenta cerrar venta, como veis, es una tienda que los mostradores están abiertos. Uno puede entrar, darse una vuelta, mirar, toquichear, no hay ningún problema. No buscamos simplemente cerrar la venta. Puedes venir, ver, salir y ya volverás, seguro. Bueno, meravellós això de tornar. I jo no sé si tornaré. Jo crec que me queda encara un ratet més, Txelo, a veure i Vicent, no sé, perquè si tinguera que fer-me un traje de torrentí, vosaltres també, segur, me quede a fer aquest traje de torrentí perquè me'l vaig a fer en Roa. Pegaré una volteta per ací i jo la veritat és que me'n torne fugint a plató perquè hem de continuar el programa de Més que Festa, que vostès saben que cada setmana, avui dia 7 de juny, continuem. Hem fet este així de Roa, però nosaltres continuarem en el programa.